El siguiente programa es clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Señores, estamos en Navidad. Y esa Navidad, con sus destellos y alegría sin igual, quiere felicitar a todo el pueblo dominicano y mostrarles a ustedes, como sociedad, qué estamos haciendo los martes, de 11 a 12 del mediodía, por el canal 28. Estamos pasando revista a los hechos y acontecimientos de carácter histórico-político de América Latina y del continente, con la presencia y participación de varios profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Miguel Cabrera, y yo, Azúcar Rosario, y sin duda, monitoreando el programa, la presencia de las colegas de las Mate Farfán Luisa, egresada también de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, comunicadora, y quien les habla, Luis Montero Rodríguez. Quiero sobremanera dar la más efusiva presencia, la más efusiva recomendaciones o llegada de ustedes a este programa. Perdí la noción, la llegada de ustedes, la presencia de ustedes en este programa. Vamos a darle la palabra a Luisa para que se presente, si ya la conocemos, en el bar del Barbarazo, donde hace una espectacular entrevista, me hizo la semana pasada. Qué bueno, nada, integrándome hoy con ustedes, a hablar de cátedra en la televisión, ¿verdad? Que muy falta está la televisión de los maestros que saben realmente el punto débil donde atacar esta sociedad de que están ahora muy falta de conocimiento. Nada, don Luis Montero, Miguel Cabrera, gracias por recibirme en su espacio. Sí, la debilidad de esta sociedad, porque entre otras cosas, Ulloa, este programa era un programa que estaba débil, porque ya habíamos discutido la posibilidad de que este programa tenía que ser plural, que no solo debía de participar con nosotros, hombres, que debíamos traer hacia nosotros un rostro agradable de las Mate Farfán, que es usted. Gracias. Sí. Esta semana hay hechos y acontecimientos muy importantes. Haití ha movilizado hacia Juana Méndez, movilizó una cantidad de soldados debidamente armados, y precisamente estamos atentos a que sea la comunidad internacional que ayude a resolver el problema de Haití, porque en Haití no hay orden ni hay voz de mando, y por vía de consecuencia, a largo plazo nosotros lo que podremos hacer es salir perdiendo si hay una confrontación con el vecino país de Haití. Sí, la paz hay que buscarla. En estos momentos no hacemos nada con una confrontación fratricida, porque somos pueblos
hermanos, aunque haya toda esa diferencia en cuanto a un canal que posiblemente se va a llegar a un acuerdo interviniendo algunas de las organizaciones internacionales que velan para que no haya esos conflictos. Pero es lamentable cómo se ha ido conduciendo esa situación y esperamos que haya una solución pacífica, ordenada, porque somos pueblos que vivimos uno al lado del otro y prácticamente no hay forma de separarnos. Esa es una situación real. Sin embargo, los haitianos pobres, como dice, los que no son de élite, defienden y dicen que ellos viven en total amistad con la República Dominicana. Ellos no se sienten aludidos por el tema de la convivencia. Nosotros vivimos en un país que hemos convivido toda la historia con los haitianos, porque los haitianos están en toda la sociedad dominicana participando de manera activa. Choferes de carro público, en la construcción, en toda la economía dominicana, el haitiano siempre ha tenido su parte. Entonces, ¿a quién le interesa o quiénes son los que quieren llevar a una confrontación con dominico-haitiana? Si siempre hemos convivido, lo que deben es buscar soluciones estratégicas, yo diría, y pacíficas, y que eso le corresponde a los ministros ceder un poco y también conocer los límites de cada uno, porque muchas veces nos tildan de que nosotros somos racistas. Eso en toda la sociedad existe, el racismo de personas que por HR no le simpatiza un color en toda la sociedad y especialmente en los Estados Unidos. ¿Sabía Luisa y Cabrera que hay una clase social de Haití que yo le llamo los afrancesados, los perfumados, que muchos de ellos viven aquí en la República Dominicana? De manera particular hay uno de los colegas nuestros que tienen unas buenas relaciones con varios intelectuales haitianos que les preocupa el problema de su país y no van a su país porque no hay seguridad. Pero sin embargo yo he conversado con otros haitianos que tienen una visión afrancesada de lo que es Haití y hablan de manera peyorativa en contra de sus nacionales haitianos. Entonces la situación de Haití, si las clases sociales y grupos de Haití piensan como esos grupos económicos acomodados que muchos de ellos se han trasladado a vivir aquí a la República Dominicana, si esos grupos, esos sectores piensan así de sus nacionales haitianos, el destino de Haití será a mediano, corto, largo plazo. ¿Cómo podrá Haití salir de la miseria y la necesidad? Es una situación difícil. Sí. Ahora también hay que resaltar que aquí se persigue, se expulsa, como se ha estado haciendo, y yo lo he visto en los sectores, en algunos sectores de la capital, cómo se han llenado guaguas completas de haitianos, de manera atropellante, lo han introducido en esas guaguas para sacarlo del país. Esa situación no se da con los grandes empresarios haitianos que tienen grandes inversiones y buenas inversiones en el país. Es decir, hay una selección de a quienes se van a expulsar. No se le toca a esa gente, aunque no se sabe de dónde han provenido esos recursos que invierten aquí en Dominicana, en la República Dominicana. Eso también hay que verlo. Y hay que ver también un aspecto, y es la situación electoral. Esa confrontación dominico-haitiana, muchos sectores e intelectuales la han visto como una situación creada más para crear simpatías electorales. Es decir, en estos momentos, cuando hay elecciones, hay que tener mucho cuidado para adoptar una posición respecto a ese conflicto, porque lo que se está haciendo es, en ocasiones, se toma el pretexto de la confrontación dominico-haitiana para sacar ventaja electoral y política. Es decir, politizar un conflicto con Haití, eso es algo grave, es decir, que no debe de suceder, porque eso es una situación que puede generar
en una matanza en la frontera. Es decir, según los movimientos de tropas que uno ha visto en la zona, de helicópteros, de supertucanos y de arma pesada, es decir, en cualquier momento puede estallar una confrontación, y Haití no tiene ejército, lo que tiene una policía, y esa policía no tiene la capacidad militar para enfrentarse con la República Dominicana, con ese ejército, esa aviación y esa marina de guerra que tenemos nosotros. Es decir, que es una situación que nosotros tenemos que analizarla partiendo de esas situaciones que se dan y que pueden degenerar en conflictos directos, en situaciones armadas, y que también, como usted dice, hay sectores, no solo en Haití, que aupan esa situación de divergencias, sino que aquí en República Dominicana hay una clase dominante, un sector de la clase dominante que sí está promoviendo la situación de lucha y de confrontación cada vez más abiertas con los haitianos. Y que sobre todas las cosas, cuando uno se va a la frontera, ya Elías Piña, que ve esas condiciones, yo diría que infrahumanas, porque cuando usted se sensibiliza con el hambre, con la miseria que se vive en ese lado, no es para estar en guerra, sino para humanizarse y pensar en esa masa pobre que realmente necesita mucho, y que ellos, en busca de sobrevivencia, vienen a la República Dominicana. Entonces ahora mismo se le está llevando para allá, dejando lo que ya han hecho aquí en la República, se lo llevan de manera, como dice el profesor, atropellante, porque cuando usted no le dan tiempo ni siquiera a organizarse para usted, bueno, se le puede dar, yo diría que 5 días, una semana, darle un aviso de que si usted se tiene que ir a su país, bueno, porque se organice y se retire de manera organizada, no me lo llevé y ya. Tenía una casa, la dejé a la intemperie, tenía hijos en la escuela, lo dejé. ¿A quién le van a cargar el dado? A la República Dominicana, porque si usted deja a su hijo de protegido, ¿quién se hace cargo de esos niños? Correcto. La voz populi del pueblo, han señalado que hay sectores en el país, hay sectores ultraconservadores, y que han sido esos sectores ultraconservadores quienes han asesorado a Luis Abinader para que asuma esa posición anti-haitiana, y en esta coyuntura precisamente lo están aprovechando desde el punto de vista electoral, o lo querían aprovechar desde el punto de vista electoral, porque parece que inicialmente tuvo su efecto positivo, pero después se dieron cuenta que era una politiquería de alto rango, con el propósito de posicionar al presidente de la República, Luis Abinader, y que detrás de eso habían grupos, sectores ultraconservadores, que en los gobiernos anteriores, tanto de Danilo como de Leonel, trataron de intervenir y precisamente fueron parados en seco. Esa es la realidad, según tenemos información. Sin embargo, la vida sigue caminando y los haitianos conocen su situación, nosotros conocemos la realidad de ellos y somos lo más solidarios, hemos sido muy solidarios con ellos, y precisamente le damos seguimiento, le vamos a seguir dando seguimiento a este tema, yo y Luisa, el tema Haití. Entonces vamos a nuestros anunciantes para entonces aterrizar en los temas centrales de la mañana de hoy, que ustedes sin lugar a dudas están convencidos de cuáles son esos temas y que a la teleaudiencia le interesa sobremanera. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico.
La gente del Centro Automotriz Carmaster, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Carmaster. Señores, continuando con el desarrollo del programa National Project a través de Telecanal 28. El tema de hoy, neoliberalismo en Latinoamérica, con el profesor Miguel Cabrera, Luis Montero y Luisa Luciano. Hoy hablando de cátedra, profesor, ¿existe neoliberalismo en Latinoamérica? ¿Ha llegado, no ha tocado a nosotros? ¿Y qué es? Porque cuando oímos neoliberalismo, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué es eso? El tema hablar primero de... Le va a quitar el prefijo neo para hablar del liberalismo y después va a aterrizar. Aterrizamos entonces esa parte que es muy importante de tu pregunta. Es decir, una pregunta clave para entender lo que es la situación que se vive a nivel económico, incluso en esta época, porque ha influido en el desarrollo de los países de América Latina de manera negativa, porque eso crea una situación que la vamos a explicar más adelante. Bueno, yo hay el presidente de México que dice que el neoliberalismo o el liberalismo ha causado divorcio, que ha sido, él lo ve de manera negativa. Sí. ¿Considera usted que el liberalismo en sí es tan negativo como dice el presidente de México? Habría que analizarlo de manera histórica, porque el liberalismo es una de las corrientes del pensamiento económico. Es decir, el pensamiento económico, de acuerdo a la situación en la cual la burguesía se fue desarrollando y el capitalismo, se fueron dando diversas corrientes. Nosotros analizamos anteriormente una corriente muy importante que fueron los fisiócratas. Duramos varios programas hablando de esa corriente. Pero que esto viene siendo como una ornamentación marchitada, porque en sí el liberalismo, bueno, yo diría que en Latinoamérica no existe tal liberalismo, que llega de acuerdo a la élite. Sí, como te decía, es bueno que nosotros veamos de manera histórica cómo se fue conformando esa situación en el plano económico, porque el liberalismo económico es ese liberalismo que se dio en Europa, es decir, porque no fue en América Latina, sino en Europa, específicamente con grandes pensadores como Adam Smith y David Ricardo, que eran dos pensadores de la corriente económica liberal de Inglaterra, es decir, el pensamiento inglés, que lo toma incluso Carlos Marx para analizar lo que eran los planteamientos económicos que hizo en El Capital, su obra fundamental en esos 3 tomos. Ese liberalismo económico se desarrolló en Europa, y hay que ver en qué circunstancias se fue desarrollando. En este caso, qué motivó, qué elementos se dieron en Europa para que en ese lugar sea que surja esa corriente económica y se difundió luego a los demás países. Esa corriente económica es fruto del desarrollo del sistema capitalista. El sistema capitalista, para poder avanzar, se dieron una serie de premisas, es decir, condiciones. En este caso, por ejemplo, se dio el fenómeno de que la economía en ese momento se vio impulsada por aquellos grandes descubrimientos, es decir, aquellas grandes fases fueron fases que se dieron donde el capitalismo se fue afianzando, pero no, porque todo sistema económico, político y social no llega de manera repentina, sino que hay que crear las bases para que sea un sistema firme y que se vaya desarrollando de manera acelerada. Eso pasó con el capitalismo, que fue de los grandes modos de producción, luego del feudalismo, porque sustituyó ese sistema feudal, pero había que dar una serie de pasos
para consolidarse. En ese siglo en el cual aparece el liberalismo, que fue el siglo XVIII, había un proceso en Europa, en el caso de la Ilustración, por ejemplo, ya eso al plano del pensamiento, es decir, los ilustrados fueron creando toda una serie de concesiones, de teorías, y esas teorías ya el capitalismo, justificando el sistema capitalista en el plano económico, fueron consolidándose y partiendo de la situación en la cual el capital necesitaba toda una serie de herramientas para afianzarse. Este fue el caso del liberalismo como corriente económica que dio pasos certeros para que la economía, y planteamientos certeros para que la economía pudiera funcionar de manera adecuada. El liberalismo lo que hace es que conforma una serie de planteamientos que se fueron consolidando para que el capitalismo pudiera desarrollarse. En este caso plantea una cosa que fue una discusión grandísima que se dio en esa época sobre la intervención del Estado. Es decir, el Estado no podía intervenir en la economía como se había hecho en épocas anteriores. Es decir, el liberalismo es prácticamente más en lo económico que en lo moral o político, porque cuando usted dice que es en cuanto a la economía, al desarrollo de esos pensamientos de Adam Smith, que fueron los precursores del liberalismo en sí, y David Ricardo, cuando ellos plantean eso, no se afianzaron tanto en esas ideas, sino hasta después de la Segunda Guerra Mundial, que se toma como un... Es muy buena esa pregunta tuya, tú has dado en el clavo de una situación que se da, porque el liberalismo también es bueno resaltarlo, porque tú haces una pregunta muy buena para aclarar ese tema. El liberalismo también tiene una connotación política, es decir, en el plano político, pero fíjense que se da esa conjugación del plano político, las libertades, la libertad de mercado, es decir, eso se pregona dentro de lo que era el liberalismo económico, pero también el liberalismo económico trae otra consecuencia, es decir, la democracia representativa, la democracia capitalista que pregonan los liberales, eso también se da en ese momento de la Ilustración. Y fruto de eso fue en 1789 cuando se da la Revolución Francesa. Es decir, eso es el liberalismo en el plano político que trajo todas esas consecuencias en lo que fue las libertades, la democracia. Pero aquí no, aquí lo que se trata es del liberalismo económico. Es decir, cómo ese liberalismo creó una serie de conceptos, de ideas. Por ejemplo, Adam Smith, él escribió una obra, El origen, es decir, La riqueza de las naciones, que fue en 1776. Es decir, en pleno siglo XVIII, ya Adam Smith plantea el problema de cómo se va a señalar los pasos para que el mercado pueda funcionar. Es decir, esa ley natural que él plantea. Ahí se discutió también un problema básico que fue el del valor. Es decir, el valor que ellos, los economistas clásicos y liberales, señalan que ese valor está asociado al trabajo, que no se había visto antes. Ese descubrimiento del valor trabajo, como se llama, fue un paso trascendental para entender cómo funciona la economía capitalista. Es decir, que ellos dicen que el trabajo, cuando nosotros hablamos de un valor de una mercancía, y Marx lo retomó y le dio un giro bastante amplio a ese concepto, que el valor es la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Es decir, y que ese valor, hay valor de uso
y valor de cambio. Ese valor de uso es la necesidad o la utilidad que se le da a una mercancía. Y el valor de cambio es la capacidad que tiene esa mercancía de ser intercambiada por otras mercancías. Correcto, profesor. Cuando verificamos la causa que dieron origen a la planificación, obligatoriamente tenemos que hablar de Adam Smith y David Ricardo, porque precisamente la concepción de Adam Smith se basó en la libertad de empresa, libertad de contratación, libertad de cambio, pero esos son tres aspectos fundamentales que sin la intervención del Estado podría ser un poco cuesta arriba, ¿verdad? Ellos señalaban, al contrario, ellos señalaban que no, que el Estado no debía limitarse cada vez más la intervención del Estado, porque el liberalismo eso es lo que plantea, es decir, que el Estado, su poder, su influencia en la economía sea cada vez menor. ¿Para qué? Para que el sector privado, es decir, los capitalistas, los empresarios, sean los que dirijan el mercado, tengan mayor influencia en el mercado y regulen prácticamente eso. Por eso se habla de la desregularización en el plano económico que ellos señalan, y además de eso, de esa desregularización, se habla también de que el Estado, ese protagonismo que tenía, se ha disminuido. Eso es un planteamiento básico para entender cómo se van desarrollando esas ideas neoliberales, es decir, liberales en ese momento, y que más adelante, ya en la década de los 80, adquirió una otra connotación que es lo que se le llama neoliberalismo. Luisa, creo que debemos de cumplir con nuestros anunciantes y dejar en el tintero, en la agenda, una pregunta al profesor. Así es, cuando regresemos vamos a continuar en el desarrollo del tema. Ahora vamos a establecer la diferencia de liberalismo y neoliberalismo. Eso está bien. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master, Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Luisa, formularte una pregunta con relación al tema que estamos tratando, que se parecen, ¿verdad? Uno es el liberalismo y otro el neoliberalismo. Hace unos años que aquí se difundió una literatura en algunos de los partidos políticos nuestros que hablaba sobre la teoría liberal, el liberalismo. No sé si es el colofón para que precisamente practicar el ensayo del neoliberalismo aquí en la República Dominicana, pero hace unos cuantos años que varios partidos políticos recibieron esa literatura sobre el liberalismo, un material muy grande sobre el liberalismo en América Latina, en la República Dominicana. Esa fue la pregunta que tú le formulaste, la diferencia. La diferencia de liberalismo y neoliberalismo, porque el liberalismo, como su palabra en sí, libertad económica, libertad social, libertad política, y con Adam Smith, que fue David Ricardo lo que llevaron esta teoría, y no descansaron hasta verla materializada. Pero como toda escuela tiene siempre alumnos, y los alumnos muchas veces tienen también su cuestionamiento,
el liberalismo lo cuestionó los neoliberalistas o nace de la misma rama. En ese caso, hay que ver que hubo una situación que se dio. Ya nosotros analizamos el caso pasado que correspondió al siglo XVIII y vimos cómo se va desarrollando y cuáles son las premisas, los planteamientos fundamentales que hacen los liberales. El caso de limitar la intervención del Estado en la economía, la desregularización económica, también ellos plantean la libertad de mercado, defienden la propiedad privada, se plantean todo eso como elementos fundamentales en ese momento. Pero ahí, yéndonos ya a algo más presente, en esta época, ya en el siglo XX, se dio la Segunda Guerra Mundial, que fue desde 1939 a 1945. Como resultado de esa Segunda Guerra Mundial, se fueron reorganizando todo el sistema económico mundial. Es decir, hubo un cambio de reestructuración. Surgieron instituciones, Banco Mundial, el BID, todas esas instituciones que ahora nosotros la vemos como funcionando y regulando lo que es el comercio mundial, surgieron en ese momento. Ahora, ¿qué se hacía en el plano económico? ¿Cómo quedaron esos estados, esos países? Hubo un plan Marshall para todo un proceso de industrialización de Europa y de recuperación que dio resultado. Ahora, se planteó, y hubo un pensador inglés, John Maynard Keynes, que planteó una situación de política económica diferente. Es decir, esa política económica permitía, al contrario, es decir, era contraria a la política anterior del liberalismo. Entonces aquí se planteaba que el Estado debía tener cierta intervención en materia económica. ¿Para qué? Para crear un ambiente, unas condiciones que permitiera la situación de miseria que se había batido y la situación en que se encontraban las poblaciones afectadas por la guerra, porque en realidad eso creó la Segunda Guerra Mundial, fue devastadora, murieron millones y millones de personas y se destruyó el aparato económico de muchos países. Para recuperarse y para crear un ambiente de estabilidad, John Maynard Keynes planteó una serie de políticas económicas que permitían al Estado participar e intervenir en los programas sociales, en la asistencia a los desvalidos. Es decir, era una política que permitían a la población mantener cierta estabilidad económica. Profesor. Entonces, en ese caso, lo que pasó fue que esa política de Keynes, keynesiana le llaman, en los 80 y en los 70 se veía que había que enfrentarla. Los capitalistas decían no, esa política que se estaba aplicando de bienestar social que le llamaban, de asistencia social, de ir en auxilio de los más necesitados, era buena, pero que no podía aplicarse así, porque el Estado no podía tener esa presencia en materia económica. Y a partir de ahí fue que surgió esas ideas neoliberales. Es decir, el neoliberalismo trajo como consecuencia esos planteamientos que no es un retorno simplemente a las políticas anteriores, sino también una política económica que permitía a todas esas empresas que habían pasado o que estaban en manos del Estado entregarse al sector privado. Es decir, lo que se le llamó privatización. Okay. Vemos que el pensamiento inglés o el pensamiento de los norteamericanos se diferencia a los pensamientos franceses o a el europeo. Los europeos tienen un pensamiento más conservador, más cosas, mientras que el pensamiento norteamericano o inglés es más liberal. En estas dos corrientes, en esas confrontaciones, predominó el pensamiento norteamericano, que hasta el día de hoy
consideramos que Norteamérica es liberal totalmente. ¿Eso es así o es solamente adorno? Bueno, para la desgracia de América Latina, predominó ese pensamiento de Estados Unidos. ¿Por qué te digo para la desgracia? Porque esas políticas económicas que se fueron aplicando, siguiendo la línea, los lineamientos de Milton Friedman y los llamados Chicago Boys, que fue un equipo de Estados Unidos que diseñó esa política neoliberal para ser aplicada en los diferentes países, no trajo buenos resultados a América Latina. Es decir, en los años 80, en la década del 80, a mediados del 80, ahora que tú hablas y ligas Europa con Estados Unidos, el caso de cuando gobernaba en Estados Unidos Ronald Reagan y en Inglaterra, en Reino Unido, quien era la presidenta y primera ministra era Margaret Thatcher. Entonces esa política de Thatcher y de Reagan, dos conservadores a rajatabla, vamos a decir, para usar un lenguaje popular, dos conservadores que tenían como fin aplicar y diseñar y llevar a cabo esas políticas neoliberales. Ellos fueron los diseñadores de esa política a partir de los años 80. Ahora, ¿qué sucede en América Latina en esa época? Nosotros, que somos un poquito mayores de edad, Montero y yo conocemos que eso se le llamó la década perdida, a los años 80. Década perdida porque América Latina tenía una deuda, y usted recuerda que Fidel Castro dijo una vez que esa deuda era hasta impagable, dijo en los años 80. ¿Por qué? Porque era una deuda grande. América Latina estaba endeudada y no podía salir sin desarrollarse, sino porque dedicaba gran parte de su producción, de sus servicios, de todo lo que recaudaba, a pagar la deuda externa. Y la deuda no hace esclavo. Claro, entonces esa esclavitud que permaneció por muchos años en América Latina y que fue evidente en la década de los 80, nosotros vemos que ahí coincidencialmente es que se aplica esa política neoliberal. El neoliberalismo fue una condición en la cual América Latina no se vio favorecida. Incluso aquí, si nos vamos al plano de República Dominicana, en 1984, en plena aplicación de esa política neoliberal, se produjo aquí un levantamiento popular, es decir, una poblada, como llamó el profesor Juan Bosch, fruto de esa política aplicada por el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Es decir, eso repercutió, y no solo aquí en América Latina, porque siguieron produciéndose movimientos de protestas en toda América Latina, rechazando lo que era esa receta que tenía el Fondo Monetario Internacional, que para recuperar y mantener el pago de la deuda externa se tomaron una serie de medidas inflacionarias que fueron afectando el bolsillo y la capacidad de consumo de la población. Otro elemento que también influyó fue la afectación del medio ambiente. Es decir, se tomaron una serie de medidas en las cuales el medio ambiente, nosotros vemos que se liberalizó la explotación de los yacimientos que había aquí de minerales. Es decir, fue una política abierta al capital extranjero que fue y que tuvo como consecuencia política también, porque eso trajo consecuencias políticas, trajo como elemento una situación de precariedad para los sectores más humildes y los trabajadores dominicanos y latinoamericanos. Profesor, aquí de manera particular en República Dominicana, en la década del 80, pues, de 90 se criticó la capitalización de todas las empresas del Estado. Esa empresa capitalizada debió pasar no todo al sector privado. Creo que debió de hacer un rejuego y establecer una combinación mixta, tanto Estado, la participación del Estado y la participación del sector privado en la capitalización de esta empresa para que ponerla a producir y así de manera clara
ir reduciendo de manera considerable el tema del desempleo en la República Dominicana. Y eso es una de las políticas que se le critica a los gobiernos que hemos tenido, el proceso de capitalización sin un criterio claro sobre a quién debían pasar esa empresa, o sobre la base de un sistema mixto, esta empresa debieron funcionar en la República Dominicana, y no fue así. No, eso no fue así porque la dirección, porque en ese entonces quien dirigía el gobierno fue Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández, quien gobernó de 1900, en ese primer periodo, de 1996 al 2000. Es decir, en esa etapa de 4 años, ese proceso de 4 años, fueron que se dieron esas privatizaciones. El CEA, Corde, es decir, decenas de empresas que estaban en manos del Estado pasaron al sector privado. Sin embargo, esa empresa, que tiene la misma historia parecida al Central Romana, el Central Romana sigue produciendo azúcar blanca, y ha diversificado la producción. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, esa empresa, muchas de ellas desaparecieron. Yo no sé si Pintura Dominicana está funcionando. Pidoca no está funcionando. No está funcionando, y era una de las empresas del Estado. Bueno, ahora mismo está el ayuntamiento ahí donde estaba Pidoca. Yo no sé si los ingenios del CEA, ¿cuáles de los ingenios del CEA que producían azúcar están produciendo azúcar? De manera que eso ha sido privatizado, incluso Industria Dominicana, que hoy es Mercasí, Sociedad de Industria Dominicana, todo eso ha sido privatizado, pero que el neoliberalismo lo que plantea es que es como un individualismo. Un individualismo empresarial. Y de hecho yo entiendo que aquí en la República Dominicana sí se vive ese individualismo o ese neoliberalismo, porque ahora mismo el gobierno está en defensa de los empresarios. Yo diría que está en defensa de los empresarios, y hay libertad, se dice que hay libre comercio. Hoy día tenemos que podemos comprar por internet, que podemos comprar a China, en cualquier mercado que uno guste, pero realmente eso existe para la masa pobre. Yo no puedo ir y comprar un contenedor en China. Claro, ¿o sí? Pero mire, profesor, lo que dice Luisa, este es un gobierno que es dirigido por un presidente, pero no es proletario, representa un sector empresarial. Y en función de que representa un sector empresarial, está gobernando para ese sector empresarial, está alimentando ese sector empresarial, y ha reducido de manera considerable la producción nacional, y ha alimentado la importación. Entonces, precisamente, si somos objetivos, tendremos que analizar todo y cada una de las cosas. Leonel hizo lo que hizo con la empresa del Estado, que pudieron estar funcionando sobre la base de un capital mixto, y sin embargo está gobernando para un sector económico y le está haciendo creer a la población que está gobernando para ellos. Lo que están haciendo vía de asistencialismo, dando tarjetas para que la gente aprenda a comer, para que la gente coma nada más, y negando lo que es el desarrollo y la producción nacional. Un país que tiene que revisarse de arriba abajo. Ahora, si nosotros vemos el sistema capitalista, el sistema es un sistema de empresarios, es decir, la clase dominante son empresariales. A pesar de que puede haber un gobierno que sea democrático, que permita que la población tenga mayores beneficios de su administración, sin embargo, el sector empresarial en el capitalismo, porque nosotros todavía no hemos llegado a la fase del socialismo en República Dominicana, donde sí las empresas estratégicas, por lo menos, deben estar en manos del Estado. Es decir, pero y la economía se maneja de otra forma, de una forma planificada. Pero este sistema en el cual nos encontramos hoy en República Dominicana, tenemos que estar conscientes de que el sistema capitalista, y que el capitalismo, una de sus características fundamentales es que las empresas están en manos de los empresarios y de los burgueses.
Es decir, por eso es que se caracteriza ese sistema. Si no están en manos de ellos, entonces es una anomalía. El caso que se dio aquí con la posesión del Estado de grandes empresas se produjo luego de la muerte de Trujillo. Es decir, todas esas empresas estaban en manos del dictador Trujillo. Todas esas empresas que ustedes acaban de mencionar y las que fueron pasadas al Estado eran posesiones del gobierno, pero no del gobierno, posesiones de Trujillo como persona y de sus allegados. Entonces, la mayoría de ellas, es decir, por no decir la totalidad, pasaron a manos del Estado luego del tiranicidio que se produjo en 1961. A partir de ahí, entonces el Estado pasó a tener la posesión de todas esas empresas y de los ingenios. Y ahí fue que se constituyó CORDE. Es decir, CORDE es fruto de la centralización en manos del Estado, de la concentración de todas esas empresas que eran de Trujillo. Es decir, a partir de ahí que nosotros tenemos que ver eso. Pero esa situación en el capitalismo es una anomalía, se ve como una anomalía, porque el Estado en el capitalismo no puede ser empresario. Un regulador. No. Entonces, eso es el capitalismo, que el socialismo es otra cosa. El socialismo es todo lo contrario. El Estado es el que administra, el que planifica, el que controla, el que posee la mayoría de las empresas. Retomando con el tema de neoliberalismo, yo quisiera que el profesor plantee la definición de neoliberalismo para educar así la teleaudiencia en cuanto a la palabra. Neoliberalismo en Latinoamérica. Sí, el neoliberalismo que se da en Latinoamérica y que fue resultado, como decía anteriormente, de aquel acuerdo y de aquella política diseñada por Estados Unidos, en este caso el gobierno de Ronald Reagan, y en Reino Unido por Margaret Thatcher, ese neoliberalismo que se implantó en América Latina, lo que su idea fundamental era no un liberalismo como se dio en el siglo XVIII, sino por eso le llaman neoliberalismo, sino un liberalismo aplicado a las nuevas condiciones que se vivía en esa década del 80, 90 y luego en este siglo, que es el siglo XXI, porque cuando hablamos de la década del 80 y del 90 estamos refiriéndonos al siglo XX. Ahora, ¿qué sucede? Que se puede hablar de ese neoliberalismo como un planteamiento de política económica donde el eje fundamental es la privatización, la desregularización, el libre mercado, la propiedad privada como elemento fundamental, y que en este caso promueve el individualismo, porque eso está asociado también a ciertas condiciones que se va dando a nivel global y que influyeron también en América Latina, como el caso de es decir, ese proceso que se da de mundialización económica que elimina el proceso que se dio de proteccionismo. Es decir, también ese elemento de globalización. Y de integración también, que sí, se integren las regiones. Sí, porque son procesos que se dan, aunque muchos hablan de globalización y dicen que se remonta al descubrimiento de América. Es decir, muchos plantean que desde ese proceso donde llegaron los europeos a América, ya se está dando un proceso de globalización. Algunos plantean ese criterio, pero ya yéndonos al plano de la globalización actual, la que se da en los años 80, 90, en este siglo, vemos que son características distintas a las anteriores. Que la anterior era descubrimiento y conquista. Sí, es decir, hay una situación ahora donde los mercados se tratan de integrar, donde la situación económica se va interrelacionando entre los países y donde no hay un elemento que podamos decir que sucede en un país que no influye en el otro. Es decir, ese proceso de compenetración de las economías y de intercambio de economía por eso es que se trata aquí de una lucha por el dominio de los mercados y eso ha sido
la base de la confrontación entre Estados Unidos y China, que ya es un momento, en los momentos actuales nosotros vemos cómo esa lucha se manifiesta en estos casos. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa National Project por Telecanal 28. El profesor Miguel Cabrera, Luis Montero, dándome cátedra, yo porque solamente eso puedo decir, dándome cátedra y dándole cátedra a los televidentes. Esperemos que sea de mucha aceptación y que sigamos así en el desarrollo de estos temas tan interesantes. Balanceo, mecánica en general. Audio Jungle.